entonces con el segundo pliegue, el idealista. eh, Decimos, este pliegue resulta de la combinación de inconformidades populares con el poder del momento, que traen diferentes movimientos revolucionarios e independentistas tanto al interior de Europa como a su exterior en las colonias. Indudablemente la marca de la toma de la Bastilla afectó todo el sistema de relaciones sociales y económicas manejadas por la monarquía absoluta, haciéndola transformar en un nuevo régimen, la burguesía. Un acontecimiento que designa un escenario de opacidad racional o confusa capacidad por defender el escenario político y económico del antiguo régimen. Y en ese sentido, un siglo asignado por profundas transformaciones culturales, políticas, sociales y económicas, producto de prolongadas guerras que debatían el sentido racional del hombre, que en ese momento empezaba a nombrarse burgués. En este último sentido, que en el siglo de las luces salta la consideración de un sujeto cognoscente, capaz de reconstituir al sujeto que duda y es semejanza de Dios, al otorgarle la razón como la principal facultad que le funda, especialmente porque ella es la garantía para recorrer de la transición de lo moderno a lo contemporáneo, es decir, de un hombre capaz de socavar el régimen antiguo sin dudar y su sistema de desigualdad social, a otro en donde la libertad política, la igualdad y la razón reemplazaban el monopolio del orden noble, surge de esta forma una subjetividad burguesa. Este sujeto burgués está marcado por varias acciones contemporáneas. Una es el paso de la beligerancia de la conquista y de la colonia al consenso constitucionalista. Otra es la serie de descubrimientos maquínicos, máquina de vapor, el telar mecánico, las máquinas electrostáticas, por fricción, etc. Y una tercera es el movimiento enciclopédico y, como ya se afirmó, independencias y revoluciones, a la que puede traducirse el planteamiento de un sujeto de razón mercantil que cede a un hombre nuevo, burgués, fisiócrata, enciclopédico, ilustrado. Ese sujeto kantiano, de suyo razón, quien da forma al objeto a través de los modos en que él conoce, a través del tiempo y del espacio, categorías que marcan lo de la no dependencia del pensamiento del hombre en los estratos inferiores de la vida del mundo, antes bien en la pura y absoluta abstracción. Son las condiciones que hacen posible la razón humana, en tanto estas permiten al sujeto dar forma al objeto. Son estas dos categorías modos de subjetivación del sujeto cognoscente, que activa y produce una subjetividad espaciotemporal capaz de construirse y de construir el mundo significado o dado por la capacidad racional del sujeto. De estas consideraciones filosóficas, el estudioso de la Universidad de Königsberg, fuertemente influenciado por maestros racionalistas como Leibniz y Wolff, entre otros, permite hacer reconocible que el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad sensible que mantienen el pensamiento de la realidad en el sujeto de razón, mediante el cual diluye la fuerza de su esclavitud servil en aspiraciones abstractas de igualdad, trabajo humano y relaciones de producción, descubriendo su carácter social útil bajo la forma de valor común, logrando que sus aspiraciones sean valoradas. Así, Kant permite distinguir en este movimiento político y económico que el espacio y el tiempo son constitutivos de su producción racional y, en este sentido, próximos al control de la realidad, porque ella es producida por el sujeto, en tanto es representación espaciotemporal de progreso, salario, orden social, que permite superar la visión engañosa del servilismo e ignorancia, haciendo posible la dinámica del sistema social. El espacio, abro comillas, no es más que la forma de todos los fenómenos de los sentidos externos, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad. El tiempo no es otra cosa que la forma del sentido interno, esto es, de intuirnos a nosotros mismos en su estado interno. Kant. El espacio y el tiempo entonces son los campos de representación en donde algo, sitio,
y el algo, tiempo, son manifestación cognitiva de la invención racional de un sujeto que los produce. En ese sentido, el sujeto cognoscente es la realidad construida por la razón del mismo. El sujeto es para Kant productor de espacio y de tiempo que requiere para inventarse. La realidad de él mismo es aquello que el sujeto construye de sí. Es el sujeto quien constituye el mundo de la experiencia sensible, o posible, perdón, de sí mismo, en tanto proyectado en el tiempo y el espacio, que es lo que este mismo sujeto asume para sí como posible desde sí. La subjetividad kantiana de corte solicista, esto es, separada de la vida empírica por la abstracción de la razón, a través de un tiempo y un espacio de discernimiento y reflexión pura, se permite convertir la experiencia posible construida desde sí en, o sin ungirnos de la experiencia sensible. En otras palabras, la subjetividad kantiana es la manifestación de la certeza, de la representación del sujeto, puro pensamiento y razón pura. Así el sujeto parte de sí para conocer lo real. El sujeto kantiano es el sujeto trascendente, cuya característica, si se permite esta expresión, es la de no ser parte de la experiencia, es decir, no es objeto que pertenece al mundo y es conocido mediante los pensamientos. El pensamiento kantiano se ha llamado idealismo, porque origina la idea de que la razón es constitutiva de un mundo que crea para que ella pueda conocerlo. La generación de este pensamiento impregnó y llega con algunos reductos hasta nuestros días en las formas como los sujetos de la educación universitaria producen saber de forma disciplinar y solitaria, abstrayéndose de la realidad real, iluminando en medio de la confusión y de la ignorancia el conocimiento experto del indocto. Deviene de este movimiento intelectual el siglo del diálogo entre la ciencia y la economía, el siglo XIX. Y en él sobresalen unos 4 filósofos de sujeto decimonónico: Hegel, Marx, Nietzsche, Freud. El pliegue histórico. La fuerza del progreso mecánico y de la visión fisiócrata del laissez-faire o laissez-passer, dejen pasar del siglo XVIII, posibilitaron la producción capitalista del siglo XIX. Manifiestan las grandes revoluciones industriales cuyos centros fueron la producción en serie y, por supuesto, la disminución del tiempo de elaboración, el transporte maquínico y el uso del agua en él y en las fábricas, que aceleraron los tiempos de producción y de consumo de las mercancías, evidencia de la emergencia de productores capitalistas. Y como es sabido, de unos valores no solo de cambio, sino de plusvalía, que erosionaron la productividad del obrero y aumentaron el poder del capitalista, y en ese sentido reprodujeron un sistema de desigualdad social en donde el trabajo asalariado jamás sería capital para el obrero, anunciando otras formas de pseudoesclavitud bajo el modo capitalista. Esta última marca del capitalismo abastece con mayor fortaleza la burguesía capitalista, y en medio de esta el florecimiento del pensador universitario del seminario de Tübinger Stift, en torno al sujeto burgués capitalista, Hegel. Esta afirmación se evidencia en el tratamiento que este pensador da al deseo, inaugurando 2 tipos de sujeto de deseo: el amo y el esclavo, ambos con autoconciencia o realidad en y para sí. 2 autoconciencias que se enfrentan con miras al reconocimiento, al deseo de ser reconocidos. Un conflicto que produce una entidad reconocida y una entidad reconocedora. Son 2 conciencias que entran en conflicto dialéctico, y con ello Hegel demuestra el origen de la historia humana como el primer elemento de la dialéctica, del cual emerge el segundo momento de esta, que es la negación de una conciencia sobre la otra, logrando que se someta la conciencia negada, y un tercer momento, la negación de la negación o resistencia de la conciencia negada. En este movimiento dialéctico se descubre al sujeto burgués como subjetividad que niega y domina, y un sujeto esclavo que negado niega el dominio que no le reconoce por mantenerlo dominado.
Su manera de entender esos sujetos como movimiento dialéctico forma la historia. Una historia que es lo real, en tanto se funda en la razón histórica o dialéctica, que es el modo de subjetivación. Pero esta vez, al contrario de Kant, no distingue ninguna separación entre esta y la realidad empírica, infundiendo en la razón la centralidad de la propia realidad de la cosa en sí, que se halla en el sujeto mediante el trabajo. Si la historia se forma por conciencias y esta constituye la realidad dialéctica descrita, entonces el sujeto que es la historia es igualmente realidad dialéctica, que se distingue de afirmaciones, más bien que se constituye de afirmaciones, de negaciones y de negaciones de las negaciones. El sujeto de Hegel es un sujeto dialéctico, un sujeto capaz de negar el dominio. Hegel parte de un sujeto que razona la historia en la cual se hace a sí mismo. Así el sujeto y la historia se hacen al mismo tiempo. En esa construcción dialéctica, el sujeto histórico se devela a través del espíritu absoluto o lo que él mismo llama como realidad y las formas que la hacen ser, mediante el cual el sujeto se adueña de toda realidad histórica en tanto ella es la realización de él mismo. Si la historia es la o son las formas que adopta la realidad para hacerse histórica y el sujeto se apropia de ella a través de la razón para realizarse en el movimiento dialéctico, se halla el sujeto histórico, un sujeto que portador de la razón es histórico, en tanto deviene razonado de la realidad, es decir, es real porque es razón. Surge así un sujeto histórico o un sujeto dialéctico, creador de la historia. El sujeto es historia y la historia es el sujeto. A manera de colofón podríamos afirmar de esos tres pensadores, en primer lugar que sean tres subjetividades idealizadas o idealistas, perdón, en tanto situados, siempre dispuestos a conocer la realidad desde sí, mediados por tres modos de subjetivación. En primer lugar, René Descartes, con un modo de subjetivación cartesiana, con una subjetividad racional y con un sujeto cogito que hace del hombre una propuesta de saber desde sí a partir de su propio pensamiento y en tal sentido con una subjetividad cartesiana o metódica y dos modos de subjetivación, la razón y Dios como veracidad. Immanuel Kant, con una subjetivación trascendente, con una subjetividad ideal y con un sujeto trascendente que constituye al objeto. Lo hace realidad con una subjetividad cognoscente, pura, a la cual llega por dos modos de subjetivación, el tiempo y el espacio razonados. Y George Friedrich Hegel, subjetividad, una subjetivación dialéctica con una subjetividad histórica, un sujeto de razón dialéctica que conoce toda la realidad en tanto esta última es razón en sí misma, o sea, sujeto histórico y por tanto con una subjetividad histórica y un modo de subjetivación, la autoconciencia o poder de afirmar, negar la negación o dialéctica. Con el último pensador idealista, Hegel, como se mencionó desde la dialéctica del amo y el esclavo, surge el sujeto burgués. Este descubrimiento permite la emergencia de otro pensador que se distancia del idealismo proponiendo el materialismo como nacidero del sujeto material o proletario que es Karl Marx.